me va. Bueno, ok, entonces volvemos al punto. Sería absurdo que tú como abogado ofrezcas un medio de prueba en la duplicidad que no se refiera al hecho controvertido. Claro que lo estás ofreciendo porque se refiere al hecho, entonces le tendrás que explicar al juez en qué consiste tu medio de prueba. Los puntos sobre los que versará tu interrogatorio a los testigos. Los elementos que trae tu video, porque a lo mejor es un video como lo vamos a ver ahorita. O que la prueba es innecesaria porque se refiere a hechos públicos notorios e incontrovertidos. Esto es más difícil todavía, porque hechos públicos, pues solamente que fuera una cuestión de un artista o algún hecho nacional. Hechos notorios, pues no son. ¿Por qué? Porque pues si lo estás exhibiendo o estás presentando una prueba es porque nadie ha notado que eso ha ocurrido, si no, no la presentarías. Y controvertidos menos, porque precisamente los estás controvertiendo. Yo no fui, yo no cometí ese delito, eso es una controversia. Por lo tanto, la prueba sí es necesaria, porque tiene relación con los hechos y además es pertinente. Prueba ilícita que se haya obtenido con violación a derechos humanos, bueno, pues eso habrá que debatirlo. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Pruebas que han sido declaradas nulas, para esto tiene que haber una declaración judicial previa de nulidad, y eso es imposible en una primera etapa. Pruebas que contravengan las disposiciones señaladas en el código para su desahogo. Esto tampoco es posible en una primera etapa, porque todavía para su desahogo, por ejemplo, para el desahogo de la prueba testimonial, se requieren entrevistas. Tengan en cuenta eso, para que no les vayan a aplicar la fracción cuarta en la primera etapa, o sea, en la vinculación a proceso. Si ustedes van a ofrecer testigos, tienen que tomarle la entrevista a los testigos, ustedes como abogados defensores. Tienen que tomarle la entrevista a los testigos con los requisitos mínimos que marca la ley para los actos de investigación. Requisitos como nombre, domicilio, fecha, lugar, identificación de la persona a la que van a entrevistar. Ustedes se van a convertir como defensores en ministerios públicos y van a realizar ese acto de investigación, que es la toma de entrevista. Porque si ustedes no toman una entrevista a un testigo, no lo pueden llevar a vincular, no lo pueden llevar en la duplicidad. ¿Por qué? Pues por el artículo 346, último párrafo. Porque para desahogarse esa prueba, para poderse desahogar la testimonial, el Ministerio Público necesita un antecedente de investigación que le permita comparar lo que el testigo está diciendo con lo que el testigo le consta y poder ejercer el ejercicio de superación de contradicciones, apoyo de memoria y aclaraciones pertinentes. Por ese motivo, entonces, en este primer momento, si voy a presentar testigos, debo de ya tener recabadas, si yo mismo lo tengo que hacer, las entrevistas. Y de esas entrevistas le tengo que correr copia de manera previa al Ministerio Público para que no me vaya a impugnar la prueba o el medio de prueba en la duplicidad, porque yo no le descubrí las entrevistas y además porque eso encuadra en el 346, cuarto párrafo, dado que no se va a poder desahogar correctamente porque el Ministerio Público no tiene las entrevistas que le permitan realizar las técnicas de litigación o los ejercicios que yo estoy mencionando. Entonces, muchos hablaban de una carpeta paralela o de una investigación. No, en realidad no somos ministerios públicos, no hacemos investigaciones paralelas, pero sí podemos realizar actos de investigación, claro que sí. Actos defensivos nos autoriza, ¿no? De hecho son obligaciones del defensor en el 117 entrevistar al imputado
sobre los hechos que motivan la investigación para obtener datos y medios de prueba. Esa es la fracción primera, la fracción sexta del 117 dice recabar y ofrecer los medios de prueba para la defensa. Fracción séptima, presentar argumentos y datos de prueba que desvirtúen la existencia del hecho que la ley señala como delito, así como hacer valer alguna causa de inimputabilidad, sobreseimiento o excluyente de responsabilidad a favor del imputado. Ofrecer los datos o medios de prueba en la audiencia correspondientes, en las audiencias correspondientes, y promover la exclusión de los ofrecidos por el Ministerio Público cuando no se ajusten en la ley, y aquí no dice la etapa de juicio. Entonces es importante como defensor, son mis obligaciones del 117, y además son los derechos del imputado a que se le reciban los medios de prueba que ofrezca en cualquier momento, y en este momento pues es pertinente y es procedente porque son para su defensa constitucional. Tengan en cuenta entonces que hay que recabar las entrevistas. En el caso de las pericias, si voy a desahogar periciales, darme copia de su peritaje y correrle traslado al Ministerio Público de peritaje antes de la audiencia que vamos a ver ahorita, para los mismos efectos, 345, fracción cuarta. ¿Okay? Ahorita vamos a ver todo eso y lo vamos a comprobar. Entonces vamos, para los compañeros que no estuvieron, vamos a repasar tantito porque no grabé el principio. Vamos a ver en este momento la defensa de un imputado en la duplicidad del término constitucional. Después de que el imputado es imputado, valga la redundancia, y declara, le van a preguntar si desea duplicar el término de 72 a 144 horas para el efecto de ofrecer, de conformidad con el artículo 314 y 315 del Código Nacional, medios de prueba y datos de prueba. Los medios de prueba son meras referencias que se van a hacer al contenido de determinado acto de investigación y que no se van a desahogar. Los medios de prueba sí se van a desahogar como si fuera la etapa de juicio. Y el juez te los tiene que admitir siempre y cuando, número uno, la medida cautelar sea de prisión preventiva oficiosa u cualquier otra persona. 155, fracción primera, quinta a fracción decimotercera, con excepción de la segunda, la tercera y la cuarta, que son de carácter real. Todas las demás son personales. Entonces, en todos los casos, te tiene que permitir incorporar medios de prueba. No permitan que les diga que no, porque luego se agarran diciendo, si no es de prisión, no. Bueno, ahora, segundo elemento. Ustedes los tienen que ofrecer al inicio de la audiencia, como lo vamos a ver ahorita, pero previamente debieron de haberle corrido traslado al Ministerio Público o descubrimiento probatorio de los medios de prueba que van a ofertar. Al inicio de la continuación de audiencia inicial, deberán de justificar que las pruebas resultan pertinentes, la pertinencia de la prueba. Una vez que la presentan, la refieren, el juez les va a preguntar que expliquen por qué resulta pertinente el desahogo de ese medio y de ese dato de prueba, y le va a dar vista al contrario para que el contrario debata en términos del artículo 345. Entonces tengan cuidado, ¿verdad? Para que no se las vayan a desechar y pueda desahogarse bajo las reglas de la audiencia de debate. Una vez desahogada, entonces se resolverá sobre la vinculación o no a proceso. Vamos a ver todo esto que acabo de mencionar, que es, pues parece que es muy sencillo, pero a la hora de aplicarlo podemos cometer algún errorcito que nos falle y de ahí se pueden agarrar pues los jueces o los contrarios precisamente para no permitirnos llevar a cabo este ejercicio defensivo. Vamos a la duplicidad entonces, violencia familiar, un asunto de violencia familiar, repito, con muy pocas esperanzas por todo el tema que hay, ¿no? Pero que pues aún así la persona que es caballero, ¿verdad? Con todas las cuestiones de género y a pesar de que la juez es una mujer, eso no tiene nada que ver. El género no quiere decir que se le dé la razón a la mujer, sino simplemente que si hay una desigualdad se atempere.
Estamos, para que nos ubiquemos ahorita en esta audiencia, nos encontramos en la duplicidad, es decir, aquí donde estoy marcando con el cursor. Se suspendió la audiencia inicial, se debatió medida cautelar, se citó para antes de las 144 horas a la duplicidad y estamos iniciando la que se llama la audiencia en el plazo duplicado para el desahogo de nuevos datos o medios de prueba. Y entonces aquí vamos a ver ahorita, vamos a ver en vivo y a todo color todo lo que les estoy encendido, todo lo que les estoy platicando, y lo vamos a ir repasando conforme el dispositivo Bluetooth se ha conectado exitosamente. Conforme está en el 314 y 315, ¿verdad? Que parece sencillo, pero no lo es porque tiene varios puntos. Corre video. Inicia grabación. En la ciudad de Tulancingo de Bravo Hidalgo, cuando son las 15 horas con 7 minutos del día 3 de septiembre del año 2021, de violencia familiar. Muchas gracias, Norma Sandra Barrones Castillo. Gracias, buenas tardes. Solicito a las partes que se individualicen por parte del Ministerio Público. ¿Quién comparece? Buenas tardes a todos. Omar Eduardo Cortés Madrid, agente del Ministerio Público. Gracias. ¿Quién le acompaña? Muy buenas tardes. Le pido que se coloque el cubrebocas, por favor. Todo momento. Gracias. Muy buenas tardes, señoría. Licenciado Luis Antonio Arce Aspra, asesor jurídico de la víctima Paula León Ramírez, y en este momento di cédula porque es mi primera intervención dentro de esta causa penal. Muchas gracias. ¿Quién más se encuentra presente? Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Como víctima. Muchas gracias. Señora Paola, le hicimos saber sus derechos. Necesita mantener el micrófono, lo voy a hacer más seguido. Sí, su señoría. Por favor. Bien, entre los derechos que le asisten está el nombramiento de su asesor. En este caso comparece el licenciado Luis Antonio Arce Aspra, como acaba de escuchar. Es una continuación de audiencia. En algunas entidades federativas esto no debería de ser, pero es tanta la carga de trabajo. Me han platicado ustedes mismos, mis alumnos, de algunas entidades, ¿no? No sé si esto ocurre en Baja California, pero en algunas entidades resulta que es tanta la carga de trabajo que luego hay veces que les ha llegado un juez distinto, no el mismo que duplicó, sino otro. Eso yo no lo he visto, pero no debería de ser, pero la ley tampoco lo prohíbe, ¿no? Pero en este caso, aunque sea una audiencia de duplicidad, se tiene que volver a identificar a las partes, y sobre todo por tratarse de violencia familiar contra la mujer, pues se tiene que poner especial cuidado en los derechos de la víctima. Querido, que es su primera intervención, consulte con él y me dice si lo nombra como su asesor. Sí, la nombro como mi asesor. Y tenía usted otro asesor, las otras sesiones que hacemos con esa persona, consúltelo con su asesor. No ha llegado, pero no tarda, viene de Pachuca. O sea, sigue Así es, iba a el llegar. asesor más el licenciado que está Así presente. es, sí. Ok. Bueno, entonces tengo la cédula 7528-617 a nombre de Luis Antonio Arce Aspra, que lo faculta para que sea la licenciatura en Derecho, con lo cual queda debidamente acreditado como tal. Le pregunto, licenciado Luis Antonio, ¿acepta y protesta el cargo de asesor jurídico de la víctima? Acepto y protesto el cargo, señoría. Gracias. Señora Paola, en cuanto al derecho de reservar sus datos, consulte con el asesor y me dice cómo quiere que los tratemos y también cómo quiere que me dirija yo a usted en la audiencia. Su señoría. Muy bien, ¿cómo quiere que me dirija yo a usted? Paola, está bien. Muy Gracias. bien. Gracias, señor. Por parte de la defensa, ¿quién comparece? Buenas tardes. Su señoría, muy buenas tardes a los asistentes. Soy Álvaro Ramírez Segura, abogado particular del imputado. Mis datos de identidad y ubicación ya están proporcionados previamente a la administración del juzgado a su digno cargo. Gracias. ¿Alguien más por parte de la defensa? Sí, Francisco Antonio Lembo Rosales, muy buenas tardes a todos. Y a usted, su señoría, ya están proporcionados mis datos y aceptado y protestado el cargo en la audiencia pasada diversa. Gracias. ¿Quién más se encuentra presente? Buenas tardes. Buenas tardes, señoría. Guillermo Campillo García, como imputado. Gracias, señor Guillermo. ¿Le hicieron saber sus derechos? Bueno, casi nunca comparto mis audiencias, pero ustedes son un grupo muy especial y con mucho gusto lo voy a hacer. Nada más que, pues, se las voy a mandar, pero esta sí les pido que
que nada más sea para ustedes, por el tema de la violencia y de todo esto, no la vayan a compartir, porque luego hay gente que la sube, y ¿para qué quieren, verdad? Entonces, nada más haciendo esa acotación, pero aquí nos tocó estar en este tema, entonces lo conozco bien, así que, y me parece muy interesante porque, pues sí vas un poquito pensando en violencia familiar, la juez mujer, pues casi es imposible que te lo lleves, ¿no? Sí, señoría. Entre los derechos que le asisten está el nombramiento de defensor. Usted está acompañado por los abogados Álvaro Ramírez Segura y Francisco Antonio Lembo Rosales. Consulte con ellos y me dice si van a continuar siendo sus abogados los dos. Sí, señoría, estoy de acuerdo. Bien. Entonces, solamente para el registro tengo la cédula 21-66-600 a nombre de Álvaro Ramírez Segura, que lo faculta para ejercer la licenciatura en Derecho. Y también tengo la cédula en copia certificada número 222-9533 a nombre de Francisco Antonio Lembo Rosales, que también lo faculta para ejercer la licenciatura en Derecho, con lo cual quedan debidamente acreditados. Ambos profesionistas ya han aceptado y protestado el cargo. Pregunto entonces, como son dos, ¿quién va a llevar el uso de la voz? Un servidor, Álvaro Ramírez ¿Al Segura. micrófono? ¿Sí? No, sí está bien al micrófono. Sí, gracias, señoría. Un servidor, Álvaro Ramírez Segura, llevará el uso de la voz. Ok, señor Guillermo, igualmente, en cuanto al derecho que le asiste de reservar sus datos, consulte con la defensa, por favor, cómo quiere que manejemos sus datos. Reservado, señoría, por favor. Bien, sus datos van a quedar en reserva. ¿Alguna duda, señor Guillermo? Ninguna, señoría. ¿Ya tuvo oportunidad de platicar previamente con sus defensores? Sí, señoría. Bien. Entonces, pues una vez que he verificado la presencia de las partes, advierto que están dadas las condiciones para llevar a cabo la continuación de audiencia inicial en la causa penal. Entonces, ubicándonos bien, ¿verdad? Esta es la audiencia de continuación de audiencia inicial, por el motivo de que la defensa, o sea, nosotros duplicamos. Y la finalidad de la duplicidad, pues es aportar nuevos datos o medios de prueba, pues para que podamos obtener a beneficio de nuestro defendido, pues una no vinculación. Entonces estamos ubicados aquí, en el inicio de la audiencia, continuación de la audiencia inicial. Ahorita vamos a empezar ya con los temas de lo que habíamos explicado. Pongan atención. 145/2021 y se declara abierta la misma. Al tratarse de la continuación de audiencia inicial en términos del artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le pregunto a la defensa, ¿va a incorporar algún dato o medio de prueba en este? 314, le pregunto, ¿va a incorporar usted algún medio o dato de prueba? Aquí no vamos a tener problema con el tema de medios de prueba. La juez no es del criterio de, no, pues nada más le voy a recibir datos, ¿no? Aquí está diciendo, le voy a recibir los dos. Pero cuando nos digan que nada más nos van a recibir datos y no nos quieran recibir medios, tenemos que argumentar que el artículo 314 en su segundo párrafo me permite desahogar medios siempre y cuando la medida cautelar sea persona. No, aunque no sea prisión. Eso debátanlo, porque sí me ha tocado jueces que dicen, no, si no es prisión, puro medio, puro dato de prueba, medios no. Son flojos, son jueces flojos. Esta juez no tiene ese problema, pero está diciendo, ok, duplicaron el plazo, abogados. Ahora díganme, ¿qué datos o qué medios de prueba van a incorporar? ¿Audiencia? Sí, su señoría. Bien, entonces pues tiene el uso de la voz respecto a la incorporación de datos. Gracias, señoría. Antes, Y el uso de la voz no nada más es para decir traigo esto y traigo esto y traigo esto. He visto audiencias donde entidades de la República donde solamente dicen, pues voy a incorporar esto y el otro, y aguas. Porque lo primero que tienen que acreditar es, ¿verdad? Dice aquí, cuando al inicio de la audiencia o su continuación, justifiquen que ello resulta pertinente. Lo primero que tenemos que hacer es justificar, primero ofrecerlas en este momento, justificar que son pertinentes, que reúnen los extremos del 345 y que ya le corrí traslado al Ministerio Público para efectos de descubrimiento probatorio, dando cumplimiento con ello a lo que marca el artículo 315, que dice que para este tipo de medios de prueba se seguirán las reglas de juicio oral. nada, quiero mencionar
que al señor fiscal y a través de la representación social al asesor jurídico de la víctima le he corrido traslado de 2 USBs que contienen los datos de prueba que pretendemos desahogar en la presente audiencia a continuación de audiencia inicial. Vamos a desahogar videos, y entonces lo que hicimos es sacarle copia a los videos y correrle traslado de esa USB al Ministerio Público con un oficio, ¿verdad? Hicimos un oficio en cumplimiento del artículo 314, 315 en relación al 335, 328 respecto a la duplicidad y 345, le estamos descubriendo a usted y le estamos haciendo entrega de los medios de prueba que habremos de desahogar en la continuación de audiencia. Fírmele. Y ya firmó de que lo recibió. Entonces, primer punto, haberle corrido traslado. Y si fueran testimoniales, acuérdense, de las entrevistas, debió de haber habido entrevistas y se le corre traslado al Ministerio Público, entrevistas que yo como defensor hice y que debo de tener cuidado que cumpla con los requisitos, porque por ahí les voy a enseñar el día de mañana, bueno, la próxima clase, vamos a ver una audiencia, probablemente si es bueno, si así vienen los tiempos y ustedes no requieren algún otro tipo de asesoría, donde el abogado, precisamente este mismo abogado en otro asunto, recaba entrevistas, creo que es este asunto, creo que es este, sí, que no tienen los elementos mínimos que marca la ley para ser considerados entrevistas. Y argumenta que él no es Ministerio Público y que por lo tanto no le aplican esas formalidades. Cuando el Código Nacional es muy claro y dice que todos los actos tendrán por lo menos nombre, lugar, domicilio, firma, identificación de la persona que lo realiza. Y aunque aparentemente esta disposición, que ahorita les voy a dar el artículo, ahorita les doy el artículo para no detenerme mucho en eso, aunque aparentemente va dirigida a los policías, no. Es una situación de regla mínima. Aquí está. Artículo 217, de una vez. 217 para que ustedes lo tomen en cuenta cuando vayan a ofrecer testimoniales. Cuando vayan a ofrecer testimoniales, ustedes las tienen que tomar, se las tienen que tomar a los testigos, y en ese registro, ustedes tienen que cubrir con lo siguiente. Van a utilizar un medio que permita garantizar que la información sea completa, íntegra y exacta. Aunque se pudiera hacer en video, la ley no lo prohíbe, pero es más difícil. Se recomienda mejor que lo hagan, que la tomen por escrito. Cada entrevista va a ser por separado. Si son 2 testigos, van a ser 2 entrevistas. Los testigos tienen que firmar la entrevista. Y si no supieren, imprimirán su huella. En estos registros, por lo menos debe de tener la hora, la fecha y el lugar en que se haya efectuado, la identificación del abogado que lo está realizando y todas las personas que hayan intervenido, la descripción de la actuación y los resultados. Ahorita vamos a ver más adelante, en esta misma audiencia, cómo al asesor jurídico que recabó actos de investigación se los van a desechar, porque no cumplió con el artículo 217, que aunque dice que el Ministerio Público, por analogía y por seguridad jurídica y en beneficio de la contraparte, una entrevista debe de tener estos datos mínimos. Seguimos. Y en el mismo escrito que le corrí traslado a la Fiscalía, menciono que serán incorporados a través del propio imputado mediante declaración, sin que por este motivo sea necesario correr traslado sobre una previa entrevista, en razón del derecho que tiene de en todo momento poder participar mediante declaración el imputado en la audiencia. Este material probatorio, sin decir el contenido, le menciono en qué consiste y es simple y llanamente las unidades de almacenamiento USB. Aquí viene la justificación de la pertinencia. ¿Qué contiene esa unidad? ¿Por qué resulta pertinente? Necesita saberlo la juez y la contraparte, porque la juez todavía no lo admite. Los tiene que admitir y tiene que ordenar su desahogo.
Para ello, y para dar cumplimiento, repito, al artículo 314, que dice que debo de justificar la pertinencia, que está en su última parte, al inicio de la audiencia o en su continuación, justificará que resulta pertinente. Es una reforma del 2016 incluso, porque aquí había unas lagunas que confundían. Ahora ya quedó claro. Seguimos. Contienen dos subcarpetas, una de ellas llamada junio, la primera y la segunda marzo. El contenido de la carpeta llamada 6 de junio contiene una foto y un video sobre lo acontecido el día 6 de marzo. La subcarpeta denominada marzo contiene 8 fotografías de pantalla numeradas del 1 al 8. Pero ya, 8 fotografías. Sí, señoría. Fotos de De pantalla numeradas del 1 al 8 y 15 videos numerados del 1 al 15, todas correspondientes a diversas fechas del mes de marzo del 2020. Es que es un video de 6 de junio y otro que se llama marzo. Si no decide usted algún otro punto, señoría, pues lo pertinente sería, ahora sí, que pasara al tema de la pertinencia de las mismas. adelante. Y eso no te lo va a decir la juez, ¿eh? Muchos jueces no te dicen. Algunos sí te dicen, dígame la pertinencia, pero esta juez dijo, adelante. O sea, te da la palabra y tú eres el que tienes que salir adelante. Entonces, primero le digo de qué se trata, las ofrezco y luego le voy a justificar pertinencia. Gracias. El material que estamos entregando es pertinente y útil para acreditar, nosotros pensamos, situaciones que tienen que ver con la investigación, tal y como lo mandata el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sentido de que el imputado se presentó al domicilio de la supuesta víctima, sí, pero para dar cumplimiento a diversas convivencias ordenadas por el juez segundo de lo civil y de lo familiar, dentro del proceso 109. Permítame. Sí. Y el 9. 2019. Eso en cuanto a justificar la presencia de Guillermo Campillo en el... Entonces, la violencia que está denunciando la señora consiste en que el señor, el papá de la niña, de su hija, se presentó en un domicilio tal día, tales horas, y ahí ejerció violencia familiar en contra de las dos, de ella y su hija. Y el video o los videos que estamos presentando resultan pertinentes porque son videos del día y hora en el que se presentó supuestamente el señor a hacer esto y del lugar donde ocurrieron los hechos, donde afortunadamente Guillermo grabó, llevaba un amigo que grabó ese día y esa hora y varios otros días. Hay pruebas aquí que debe de ver la juez para valorar si es verdad o no que el hecho se cometió. Donde supuestamente se llevaron los hechos. Otra vertiente para mencionar que esta prueba o estos medios o datos de prueba son pertinentes es que con los mismos quedará acreditado que el imputado en ninguna de las asistencias al domicilio mencionado por la Fiscalía, en el cual supuestamente se realizaron amenazas y ofensas, estas jamás se dieron. Otro elemento de pertinencia es para acreditar que el día 6 de junio del 2019, mi representado no amenazó, insultó o intimidó a la señora Paola León Ramírez. Ahí está, el día tal a tales horas, esa es la denuncia, ese es el hecho, el señor insultó y amenazó a la señora. Y nosotros estamos ofreciendo pruebas en ese video, de esa hora, de ese lugar, de esa fecha, donde no ocurrió lo que dice la señora. Más que pertinentes, ¿verdad?
No, ese tipo, eso que estoy mencionando, no encuadra, no es sobreabundante, no es impertinente, no es innecesario, porque sí se refiere a hechos controvertidos. Pero seguramente nos van a querer meter la violación de derechos humanos por el tema de la grabación, porque mucha gente dice, es que no, sin su consentimiento. Y yo no sé de dónde sacaron eso, cuando el artículo 50 y 51 del Código Nacional de Procedimientos Penales autorizan el uso de los medios electrónicos para recabar medios de prueba. Artículo 51. Durante todo el proceso penal se podrán utilizar medios electrónicos en todas las actuaciones para facilitar su operación, incluyendo el informe policial, así como podrán instrumentar la presentación de denuncias o querellas en línea que permitan su seguimiento. Si a las autoridades les permiten hacerlo, pues a los ciudadanos también, porque entonces lo que no está prohibido está permitido para la recepción y recopilación de medios de prueba. Lo que no se puede hacer es utilizar un video, por ejemplo, para violar la ley Olimpia, por ejemplo, ¿verdad? Que ya sabemos de qué se trata. Un video de contenido íntimo para extorsionar a una persona, eso sí es delito, eso sí es ilícito. Pero si yo utilizo un video para defenderme, eso no tiene nada de ilícito, eso está permitido por la Constitución. La finalidad que yo le vaya a dar a la prueba. Una cosa es la obtención, otra cosa es la conservación, otra cosa es el ofrecimiento, el desahogo y la finalidad de la prueba. Todo eso hay que tomarlo en cuenta con la prueba electrónica. Pero ahorita seguramente el Ministerio Público va a debatir. En virtud de que en la audiencia próxima pasada el asesor jurídico mencionó que este alto tribunal debe de tomar en cuenta la buena fe de las afirmaciones de la querellante, pues es obvio que cualquier, en materia de derecho, la buena fe es una presunción, tal y como lo dispone el artículo 5 de la Ley de Víctimas. Y al ser una presunción puede ser destruida a través de medios de prueba. Por lo tanto, estos medios de prueba, estos datos de prueba que estamos ofertando, atacan esa buena fe porque demostrarán que los hechos vertidos en la querella y en una ampliación no acontecieron como lo manifiesta la querellante en sus diversas declaraciones. Eso es en cuanto a la pertinencia de las pruebas. Y repito, será ingresado las mismas a través de la declaración que libremente llevará a cabo el imputado. En ese sentido, contamos con un instrumento denominado USB para que sean puestas a la vista de las partes, aunque ya corrimos traslado con ese material, y que puedan ser valoradas a través de la inmediación por su señoría. Por el momento sería todo. Ahí está la justificación de la pertinencia y vamos a escuchar qué dice el Ministerio Público, que tiene todo el derecho de debatir y obviamente se va a oponer. Pero no permitan ustedes que manifieste nada que no sea lo que dice el artículo 345. No puede excluir ningún medio de prueba si este medio de prueba no está en los supuestos del 345, que es a donde nos remite el 315, al debate, 346, perdón, al debate de medios de prueba. Si no es sobreabundante, no es impertinente, no es innecesaria, no es violatoria de derechos humanos, no es nula, o no contraviene disposiciones para su desahogo, no la tiene por qué desechar. Vamos a ver qué dice el fiscal. Gracias. Ministerio Público, ¿qué tiene que decir? Señoría, efectivamente, como lo refiere la defensa particular, minutos antes de entrar a esta sala de audiencias, se nos coloca al lado de un escrito en donde menciona los dispositivos USB, en donde también dice contener esos videos y fotografías. Lo único, señoría, que pues en este momento, dado las características de la evidencia o de los medios de prueba que ofrece, mejor dicho, la defensa particular, pues no hemos tenido oportunidad de poderlos verificar su contenido para podernos hacer cargo de dichos medios. ¿Sería cuánto, señor? Pues ese es su problema, porque nosotros le corrimos traslado. ¿Ven la importancia? Si no le hubiéramos corrido traslado, ahorita diría, señoría, solicito que no les sean recibidos toda vez que no dieron cumplimiento.
al traslado necesario para que yo pueda debatir. Y por lo tanto, al nada de cumplimiento de las formalidades, solicito que se les tengan por desechado. Y te las desechan, ¿eh? Te las desechan. Aquí lo que está argumentando es que no ha tenido tiempo, que no tuvo los medios. Bueno, pues es su problema, ¿no? ¿Qué necesita para verificar? Necesitaríamos un equipo de cómputo, si así lo permite, o ya sea también que lo pueda solicitar la defensa, la proyección, para que podamos hacernos cargo de algo que solamente nos corrió traslado de un documento en donde efectivamente menciona que vienen las fotografías, las capturas ya antes descritas y las memorias USB. Es lo único que Pero faltamos. no ha visto usted el contenido de la No, memoria. señoría. Ok, ¿algo más que tenga que decir? ¿Sería cuánto, señoría? Bien, el asesor jurídico, ¿qué tiene que decir? Señoría. La cuestión de lo que hoy corre traslado a la defensa en cuestión de la memoria y de los datos que hoy dice que son fotografías, son videos, los cuales también dice que refiere documentales sobre las convivencias. De una forma, pues, ninguna es carga probatoria en su momento, puesto que el dato de prueba que hoy están ofreciendo, pues, si las fotografías pudieron haber sido en imagen. De una forma, no sé si la solicitud dentro del primer punto tendrían que haber pedido, pues, todo el... No son datos de prueba, no son fotografías. El defensor no, pero el asesor jurídico no tiene ni idea de lo que está diciendo. Mecanismo para poder ver y para poder valorar nosotros para la asesoría de la víctima, saber de qué refieren, ¿no? O qué días o qué tipo de fotografías son las que están. También al asesor se le corrió traslado de la misma manera. Tratando de ofrecer como dato de prueba hoy la defensa, y en su momento esta asesoría jurídica pues contempla que no deberían ser pertinentes, y la pertinencia de esta prueba pues creo que no se le debe dar valor en el caso que ni siquiera expone el dato de prueba, considerar de qué tipo de fotografía o enunciar si la fotografía uno... Ya expusimos de qué se trata y no es un dato de prueba. O sea que su argumento no es válido. No sabe ni de lo que estamos hablando. Porque les voy a ser sincero, mis queridos compañeros de Baja California. Hay muchos cursos, hay mucha gente que enseña y todo. Aquí muchos me han dicho, nadie nunca nos ha enseñado paso por paso cómo duplicar y cómo ofrecer pruebas. Sí nos dicen, no, que se duplica y que se ofrecen medios de prueba, pero con esta precisión que marcan los artículos, no. Por eso luego se los desechan, ¿verdad? Y por eso estos cuates ni siquiera saben cómo contestar ni cómo debatir, porque nunca se los ofrecen, perdonen, no es egolatría, ¿no? Pero nunca se los ofrecen tan bien ofrecidos. Nunca les dan la oportunidad de debatir, pero no es la manera de debatir, porque está diciendo que son impertinentes. Pero no está diciendo por qué, porque además ni siquiera los ha visto, culpa de ellos que no, pues se les corrió traslado y ellos no hicieron lo pertinente. Refiere a qué fecha, qué situación, o el dato de prueba tiene que estar referido a por qué la va a aportar. Y en ese momento es que esta asesoría de una forma no cree que sea pertinente la prueba que hoy la defensa ofrece en su esta asesoría no cree, no, pues aquí no se trata de creer, aquí no tú creas, es lo que argumentes. ¿Por qué no es pertinente? No porque tú crees que no es pertinente. Y se da cuenta. Pues cuánto, señor. Bien, muchas gracias. Entonces, atendiendo la manifestación del agente del Ministerio Público, voy a conceder primero, antes de resolver,
un receso para efecto de que tanto el Ministerio Público como el asesor jurídico se puedan imponer del contenido de la USB. Una vez que ustedes tengan conocimiento de lo que tiene la USB, yo les voy a volver a conceder después del receso el uso de la voz, porque respecto a lo que se tienen que pronunciar es respecto a la pertinencia para la admisión o no y desahogo en este momento de ese dato de prueba que está proporcionando la defensa. Entonces, en este caso, bueno, yo lo que advierto a simple vista es que la defensa sí cuenta con un equipo de cómputo, por lo tanto, deberá de facilitar el uso de ese equipo para que puedan, yo me voy a retirar de aquí, para que en el receso, para que ustedes puedan verificar el contenido de la USB en la computadora del defensor. Y bueno, cuando terminen le indican a la encargada, yo reanudo y entonces escucho cuál es la postura del Ministerio Público y del asesor respecto al contenido para analizar primero la pertinencia. Entonces voy a decretar un receso en este momento. Siendo las 15:23, se decreta Su cédula nada más. Me pasan la cédula. Bueno, entonces, si el argumento era que, pues que no sabían qué tiene, bueno, pues ya se los dimos, ellos los tienen, les prestamos la máquina para que vea la juez que no hay mala fe, en aras de abreviar, en aras de... Y ahora ya los revisaron, a ver ahora qué van a debatir. Siendo las 16:09, se reúne la sesión. Bien, una vez que ha transcurrido el receso para efecto de que el Ministerio Público y el asesor jurídico se insistieran de los datos de prueba que la defensa les corrió traslado, continuamos con el desahogo de esta audiencia. Advierto que ya se ha incorporado otro asesor jurídico que es el licenciado. Bueno, le solicito que se individualice. Yo tengo a ese licenciado Cipriano Miguel López Paredes. Se individualiza, por favor. Gracias, señoría. Primeramente, una disculpa por el retraso de su servidor, por motivo de otra audiencia en la ciudad de Pachuca. Licenciado Cipriano Miguel López Paredes, asesor jurídico de la señora Paola León Ramírez. Bien, en el primer segmento de esta audiencia pregunté a la señora si iba a reiterar el nombramiento a su favor. Ella dijo que sí. Y de acuerdo con esto, usted ha aceptado y protestado el cargo, ¿es correcto? Es correcto, señoría. Bien, solamente para el registro tengo la cédula 2672-431 a nombre de Cipriano Miguel López Paredes, que lo faculta para ejercer la licenciatura en Derecho y queda debidamente acreditado. Ahora, como son dos asesores jurídicos, pregunto quién va a llevar el uso de la voz. Es una cuestión de orden nada más. Sí, señoría, solicitamos que sea de manera alternativa, guardando el orden en la presente audiencia. Bien, se conceden esos términos. Ahora verifico con el Ministerio Público, ya se impuso del contenido de la USB, son dos dispositivos que la defensa recorrió traslados. Así es, señoría, el tiempo que nos dio como receso fue suficiente para imponernos del contenido de la memoria USB. Bien, el asesor jurídico que estuvo en el primer segmento también ya se impuso del contenido de las USB. Al micrófono, por favor. Señoría, yo me impuse de las mismas. Bien establecido, entonces eso abre el debate respecto a la pertinencia de la prueba del dato de prueba que fue ofertado por la defensa y le concede el uso de la voz al Ministerio Público. ¿Qué tiene que decir? Gracias, señoría. Bueno, como ya ha quedado establecido, sí nos fue posible verificar el contenido de la memoria USB y esta representación social, después de analizar el contenido de las mismas, considera que no necesita relación a la defensa particular, toda vez de que no es pertinente ni idóneo el ofrecimiento de estos datos de prueba. En base a lo siguiente, señoría, el primer momento nos comenta en el escrito que nos corrió traslado que estas visitas que se establecían, mejor dicho, se establecen en los videos ya referidos, son para cumplir con las convivencias de un expediente que está en el juzgado civil familiar. Obviamente eso, en este caso, pues resulta impertinente que se integren dentro de la presente causa penal, toda vez de que no son hechos de esta materia. Es decir, tienen a salvo sus derechos de poder hacer valerlos en la vía adecuada, que en este caso sería el juzgado civil familiar de este distrito judicial, al expediente que ahí mismo refieren en su escrito que nos hace traslados, para verificar si se cumplen o no las condiciones o se respeta o no el convenio de esas convivencias con su menor hija. Obviamente aquí el hecho por el cual nos ocupa la carpeta de investigación que da origen a la causa penal
pues es por un hecho de violencia familiar, no porque le permita o no convivir con su menor hija. Aunado a ello, también hace referencia que el señor Guillermo Campillo García no llevó a cabo las amenazas y ofensas por las cuales se le formuló imputación y se solicitó en la audiencia próxima pasada la vinculación a proceso. En este caso, señoría, me doy cargo únicamente del video que ya pudimos darnos cuenta de fecha 6 de junio. Ese hecho queda relacionado con la formulación de imputación, que fue del 6 de junio del 2020. Entonces, si hay un video de esa fecha, 6 de julio del 2020, que tiene relación con la imputación, con el día en que ocurrieron los hechos. Ahí está, lo está aceptando el propio fiscal. Entonces, ¿hay pertinencia o no la hay? Claro que sí. Él mismo lo acaba de reconocer. Para ser preciso, señoría, efectivamente se ve llegar al señor Guillermo Campillo. A ver, no introduzca información. Okay. Ahorita solamente es respecto a la pertinencia o no introduzca ninguna información. Correcto, señora. Porque además la incorporación en todo caso sería por conducta. Ya quiere incorporarlo. Ya nos quiere decir que tiene el video. Y eso no le toca a él. Eso es hasta que se desahogue para que lo vea el órgano jurisdiccional. Él ya lo vio, ya nada más es debatir la pertinencia. ¿Se fijan cómo no conocen el procedimiento? Es que este procedimiento casi nadie lo enseña bien. Casi nadie lo explica a detalle como lo estamos viendo nosotros. El imputado solamente si usted considera que es pertinente o no, correcto. Y las razones por las cuales lo considera así. Correcto, señora, gracias. Corrijo. En esos datos que ya pudimos darnos cuenta, pues resulta improcedente que quiera o que se intente que se haga valer o que se tomen en cuenta esos medios de prueba ofrecidos, porque no tiene nada que ver con el hecho que se formó la imputación y del cual se solicitó la vinculación al proceso. Es decir, no desvirtúa en ningún momento los hechos motivos de la imputación. Por lo tanto, esta representación social se manifiesta para que no sean aceptados ni se les tome valor a los datos de prueba ofrecidos por la defensa particular. Aunado de ello, señora, solamente hacen... Ahora, ¿con qué fundamento? ¿En qué artículo o en qué fracción del artículo 346 lo está fundando? No me ha dicho si es sobreabundante, no me ha dicho, dice que es impertinente, ¿no? Pero pues no dice por qué. Cuando él mismo ya reconoció que es un video del día y hora en el que ocurrieron los hechos. Él mismo lo está reconociendo. ¿Dónde está la impertinencia? ¿Y por qué no me lo funda en el 346? De los datos que tiene fotografías, tiene videos, las memorias USB, pero no hace referencia en base a qué hecho en específico se está refiriendo para que sea tomado en cuenta y por lo tanto tome valor probatorio. ¿Será cuánto, señora? Gracias. El asesor jurídico igual le concedo el uso de la voz, pero solamente para que se haga cargo respecto a la pertinencia o no de aceptar el dato de prueba. Sí, señora, gracias. Esta defensa hace suyo los argumentos vertidos por el agente del Ministerio Público y agrega que no es pertinente los medios de prueba que pretende incorporar la defensa, señoría, en virtud de que tratándose de la USB, debió haber sido primeramente analizada por un experto para estudiar el contenido de las mismas, su señoría. Por esa circunstancia resulta impertinente el hecho de que quiera introducir la información de contenida en el USB, señoría, a través de la declaración del señor Campillo, ¿sí? Debe haber sido a través de un peritaje en la materia de criminalística, señora, o de informática,
para poder atender el contenido de las USB, señoría. Por lo tanto, ¿qué artículo entonces está invocando? ¿Por no referirse a hechos controvertidos? ¿Por no referirse a hechos notorios? ¿Por ser sobreabundante? ¿Por ser ilícita? ¿Por ser nula? ¿Dónde dice el Código Nacional que los videos los tenga que introducir un perito o un criminólogo? ¿Dónde? Si el video lo grabé yo como ciudadano X, lo puedo introducir yo. Cosa distinta es que haya sido estudiado, ¿verdad? Pero por eso le corrí traslado para que ellos los sometieran a su criminólogo o a su perito en informática en la Procuraduría para ver si son falsos o no. Y no lo hicieron. ¿Se fijan? O sea, no saben por dónde. resulta impertinente que se acepte el medio de prueba, señoría. Es cuanto. Resulta impertinente que se acepte el medio. No, pues es que no es que se acepte. Lo que tiene que resultar impertinente no es que se acepte, sino que el medio sea impertinente. Y no nos está diciendo por qué considera que es impertinente. Nada más dice que porque no lo presentó un criminólogo o un perito en informática. Porque el señor lo grabó y el señor lo está presentando. Claro que lo puede hacer. Y si ellos dicen que el video es falso, que está alterado, pues ellos es la carga de la prueba. El que afirma, prueba. Principio básico de la teoría del derecho. Pero el debate que vamos a dar, yo lo acordé aquí con el maestro Álvaro mientras estaban diciendo todo eso, no nos vamos a desviar ni nos vamos a enganchar. Nos vamos a ir nada más por el 346. Con eso basta y sobra. Muchas gracias. El defensor, hágase cargo, por favor. Sí, su señoría. Con la argumentación vertida por la mesa de litigación opuesta, me permito manifestarle que, por supuesto, todos los datos de prueba ofertados son pertinentes. Me baso en lo siguiente. Para establecer si un dato de prueba, como son los presentes que pretendo desahogar, es pertinente o no, pues la regla es seguir la información que nos brinda el artículo 346 del Código Nacional, que aunque se refiere a la audiencia intermedia, pues es ahí donde se establece cuándo un medio de prueba o material demostrativo es pertinente. En primer lugar, que sean relativos a los hechos que se investigan de manera directa o indirecta al objeto de la investigación. ¿Cuál es el objeto de la investigación? Pues determinar si en efecto Guillermo profirió esas amenazas, esos insultos a la señora que se dice víctima en el presente asunto. Eso es por un lado. Efectivamente, el 346 dice que el juez excluirá los que no sean, primero, los que no se refieran al objeto de la investigación, de manera directa o indirecta, y los que no sean útiles para esclarecer los hechos, así como aquellos que estén en los supuestos que marca la ley, y nunca, ni siquiera hacen referencia al artículo. Es más, ellos mismos aceptaron, el mismo Ministerio Público aceptó que el video es de la fecha, hora y día que ocurrieron los hechos. Por lo tanto, y por ende, claro que son útiles para esclarecer el hecho. No necesita mayor explicación. Ahora bien, tienen que ser útiles para esclarecer los hechos. Tal y como lo he manifestado, ahí se va a establecer, sin que esto implique mencionar los datos de prueba que se tendrán que desahogar mediante la inmediación, ahí con toda claridad se va a esclarecer si en efecto Guillermo sí o no llevó a cabo los actos por los cuales ha sido imputado. Pero además, esos medios... Entonces nosotros nos vamos por el elemento conducta. No hubo conducta. No, nuestro cliente no desplegó la conducta. El primer elemento del delito es la conducta.
y después la tipicidad, y después la antijuridicidad, y después la imputabilidad, y después la culpabilidad, y después la punibilidad. Teoría del delito pura, o pura teoría del delito. Para que tú te lo lleves libres en la no vinculación, son los dos aspectos que les decía. Vas a demostrar que ellos no desplegaron la conducta o que la conducta no es típica. Esos son los dos casos en los que si tú le demuestras al juez de manera fehaciente eso, te lo llevas sin vinculación. Para que sean pertinentes o no, admitidos o excluidos en su caso, pues solamente se dan por las siguientes hipótesis, además de la que acabo de hablar, que es sobreabundante. Eso no lo argumentaron, por lo tanto se tienen por, como no hicieron ninguna manifestación, pues la sobreabundancia ya no se puede alegar aquí. Impertinente, por no referirse a los hechos controvertidos. Ya ha quedado claro que sí se refieren a los hechos controvertidos, porque se refieren a las fechas en donde supuestamente Guillermo se presentó a llevar a cabo los hechos por los cuales se le formuló imputación. Y no son hechos públicos, notorios o incontrovertidos, por lo tanto no son innecesarios. Respecto a los demás incisos, o mejor dicho, numerales del artículo 346, la mesa de litigación contraria no argumentó que dichos medios o datos de pruebas se hayan obtenido con violación a derechos fundamentales, en ningún momento han sido declarados nulos y tampoco contravienen las disposiciones señaladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego, entonces, ¿por qué no contravienen? ¿Por qué no se da esta último? Pues porque nosotros les corrimos traslado. Les corrimos traslado para que se pueda desahogar correctamente y ellos pudieran ejercitar el derecho de contradicción, mismo que están ejercitando ahorita porque no lo hicieron en tiempo y todavía les dimos chance de que se impusieran en la audiencia y hasta les prestamos nuestra computadora para que ahí se impusieran. Considero esta defensa que los datos de prueba que pretendemos desahogar son total y completamente pertinentes. Un segundo. Como medios de prueba. Sería todo, señoría. Bien. Ahí, como ven, pues nada más le hice la aclaración a mi compañero, el maestro Álvaro, a mi socio, que son medios de prueba, no datos, porque no los vamos a referir, los vamos a desahogar. Muchas gracias. Tengo suficiente para resolver y lo hago en los siguientes términos. Bueno, en primer lugar tenemos que recordar que estamos en continuación de audiencia inicial y que es un derecho que tiene el imputado Guillermo Campillo García, que se le reciban testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca en términos de la fracción cuarta, apartado B del artículo 20. Un derecho constitucional sujeto a que sean pertinentes, ¿verdad? Por eso es importantísimo que ustedes debatan siempre pertinencia. Ahora bien, la defensa pretende, en primera, que declare Guillermo Campillo García para que por su conducto se incorpore la información que se encuentra contenida en unas memorias USB, de las cuales ya corrió traslado a la parte contraria y estos ya se impusieron de dicha información. Ahora bien, me refiere el Ministerio Público que estamos hablando de cuestiones de carácter familiar respecto a la convivencia de los menores y se opone a la solicitud de la defensa. En el mismo tenor se encuentra el asesor jurídico agregando además que para que se pueda hacer un análisis o estudio del contenido de las USB, pues se requiere una pericial en criminalística de campo, pero aquí debemos de recordar igualmente que el artículo 356 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de la libertad probatoria, es decir, todos los hechos y circunstancias se pueden probar por cualquier medio pertinente, producido e incorporado de conformidad con el código. Y como bien lo señala la defensa, pues no se advierte que la información que se contiene en la USB haya sido obtenida con contravención a derechos fundamentales y además es un derecho de defensa que tiene el imputado Guillermo Campillo García. Ahora, también de acuerdo a la formulación de imputación. Nunca pierdan de vista, nunca, los derechos del imputado y las obligaciones del defensor.
Esos artículos los tenemos que traer al puro centavo. Derechos del imputado. Aquí cabría el siguiente. A que se le reciban los medios de prueba pertinentes que ofrezca, concediéndole el tiempo necesario para el efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, que no pueda presentar directamente en términos de lo establecido por este código. Y dentro de las obligaciones del abogado defensor están precisamente en el 117, el análisis de la carpeta, la entrevista al imputado, la asesoría, presentar argumentos y datos de prueba que desvirtúen la existencia del hecho que la ley señala como delito, o aquellos que permitan hacer valer la procedencia de alguna causal de inimputabilidad, sobreseimiento, excluyente de responsabilidad a favor del imputado, y la prescripción de la acción penal, o cualquier otra causa legal en beneficio del imputado. Fracción novena. Ofrecer los datos o medios de prueba en la audiencia. No dice cuál. Entonces cabe en la audiencia que estamos y en la audiencia de juicio. Y en la intermedia. Aquí no estamos hablando de juicio, porque el ofrecimiento de datos y medios se da en este momento. Y en la intermedia. Entonces, está sustentado por la fracción novena, evidentemente del artículo 117, que es una obligación del defensor ofrecer los datos y medios de prueba correspondientes, así como promover la exclusión de los ofrecidos por el Ministerio Público y la asesoría cuando no se ajusten a la ley. Ahí está. Entonces, pues no sé dónde dice, de dónde se saca el Ministerio Público. Todos sus argumentos que nada tienen que ver con la legalidad. El Ministerio Público sí hizo referencia a hechos ocurridos, dijo en marzo de 2020 y el 6 de junio del año 2020. Luego, si la información contenida en la USB contiene información relativa a esas fechas, pues resulta pertinente. El mismo fiscal se quemó. Voy a decir algo. Por eso les digo que esto no lo vayan a compartir, porque todavía está sub judice. Hay muchos problemas en esta relación. Si el fiscal hubiera dicho, no se puede constatar, no hay certeza de la fecha de los videos, a lo mejor le hubieran dado por buena la impertinencia. ¿Pero qué dijo? Lo escucharon todos ustedes. Dijo, sí, son videos del día de los hechos. Pues con eso ya quedó. Más que acreditado, y ahorita la juez lo retoma y dice, el mismo fiscal le dio valor a los medios de prueba, cuando dijo que sí se refieren al día de los hechos. Hecho de defensa que tiene el imputado Guillermo Campillo García. Ahora, también de acuerdo a la formulación de imputación, el Ministerio Público sí hizo referencia a hechos ocurridos, dijo en marzo de 2020 y el 6 de junio del año 2020. Luego, si la información contenida en la USB contiene información relativa a esas fechas, pues resulta pertinente y está relacionada en este caso con la teoría del caso que la defensa pretenda presentar. Por lo tanto, esta juzgadora estima que sí es procedente admitir como medios de prueba desahogarse en esta audiencia la información contenida en la USB por conducto del imputado Guillermo Campillo García, solamente requiriendo a la defensa para que la información que en su caso se pueda transmitir se acote estrictamente a los hechos relacionados con la formulación de imputación. Es decir, si hay otro tipo de información, pues esa no sea referida, sino simplemente a la que va relacionada con los hechos. Ahora, tenemos otra situación igualmente. Esto queda supeditado a que la defensa traiga los medios tecnológicos para que se pueda reproducir, o en su caso, los medios tecnológicos con que... Eso también es importante. Eso es importantísimo, también es otro punto a prever. Si yo voy a desahogar un video
Hay que llevar los medios porque los juzgados, si no tienen el programa, si no tienen el cablecito, si no tienen, acuérdense que bajo el tema de otros medios de prueba, es obligación de las partes, cuando se emplea en uso de la tecnología, proporcionar al juzgado los elementos necesarios para el desahogo de la prueba, porque si no se hace así, se declarará como, pues como desierta, ¿no? Entonces, esta es una obligación que tiene el oferente de la prueba para este desahogo, ténganlo muy en cuenta. Y aquí también, pues, se nos dio un pequeño problemita que se solucionó porque llevábamos con qué, si no, también por ahí nos hubieran dicho, pues no se puede desahogar y ustedes tendrían que haber previsto eso. Tenemos aquí en la sala de oralidad, permitan la reproducción de esa información, porque ahí sí, eso ya sale fuera del alcance de las partes. Y además está legalmente fundamentado en el artículo 381. Vamos al artículo 381. También para etapa de juicio aplica lo mismo. En caso de que los datos de prueba o la prueba se encuentre en medios digitales, electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, y el órgano jurisdiccional no cuente con los medios necesarios para su reproducción, la parte que los ofrezca deberá proporcionar o facilitar. La parte que los ofrezca los deberá proporcionar o facilitar. Cuando la parte oferente no provea el medio idóneo, no se podrá llevar a cabo el desahogo de la misma. Aguas con ese tema. De esta autoridad. De lo anterior, quedan notificadas las partes por encontrarse presentes en este acto. Y pregunto a la defensa, ¿usted trae algún aparato tecnológico que permita la reproducción de la información que pretende incorporar a través de la declaración del señor Guillermo? Sí, su señoría. Igualmente tengo en mi poder una memoria tipo USB que contiene estrictamente medios de prueba relativos a la formulación de imputación, por lo cual solicitaría permita la exhibición a través de la máquina del juzgado a su cargo para que sea exhibida y en ese sentido el imputado pueda mencionar y desarrollar el contenido de las imágenes y videos. Bien, entonces, bueno, pregunto a la encargada, ¿se puede verificar o hay que hacer un receso para que el personal el que hace las grabaciones, es que no sé cómo se dice, el personal encargado de realizar las cuestiones tecnológicas nos diga si se puede reproducir con esa USB o si se necesita hacer otra cosa? Se tiene que hacer un receso, pues, para que el personal de la técnica lo verifique. ¿Sí? Bueno, Su señoría, perdón la interrupción, o en su caso se puede reproducir de la máquina de un servidor, simplemente necesitaríamos el cable correspondiente. De cualquier manera se necesitaría hacer un receso porque tiene que venir el personal técnico para que verifique si de manera directa se puede reproducir o si en su caso con un cable, y si es que se cuenta con ese cable, se pudiera realizar. Gracias. Entonces voy a decretar un receso. Siendo las 16 horas con 25 minutos, se decreta receso. ¿Listo de este lado? Siendo las 16 horas con 35 minutos, se reanuda la grabación. Bien, pues una vez transcurrido el receso, para efectos del registro se hace constar que para poder hacer la reproducción de los medios de prueba ofertados por la defensa del señor Guillermo Campillo García, nos hemos cambiado de sala. De la sala 4 en la que iniciamos, pasamos a la sala 3, están presentes todas las partes, y esto en razón de la tecnología que se requiere para poder proyectar el contenido de las memorias USB. Establecido lo anterior, entonces pues ya estamos en condiciones de continuar. Y en este caso tiene la voz la defensa. Ya se le ha admitido sus medios de prueba, que es el contenido de 2 USB, y usted al inicio señaló que pretendía incorporar esa información por conducto del señor Guillermo Campillo García. ¿Qué es lo que tiene que decir al respecto? Gracias, señoría. Sí, en efecto, la incorporación de estos material probatorio se hará a través de la participación del directamente involucrado en el material que se va a exhibir. Acuérdense que dice el artículo 314 y 315 que se seguirán las reglas de juicio, ¿sí? Dice el 315.
La continuación de la audiencia comenzará con la presentación de datos de prueba aportados por las partes o, en su caso, con el desahogo de medios de prueba que hubiese ofrecido y justificado el imputado a su defensor. Eso ya está ofrecido y justificado. Para tal efecto, se seguirá en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. Y para ello nos vamos al artículo 380, porque un video es un documento. El 380 dice, se considera documento todo soporte material que contenga información sobre algún hecho. El órgano jurisdiccional, a solicitud de los interesados, podrá prescindir de la lectura íntegra o de la reproducción total de un video para leerlos o reproducirlos en la parte conducente. El 381 ya lo vimos. 383. Los documentos, objetos u otros elementos de convicción, previa a su incorporación a juicio, deberán ser exhibidos al imputado, a los testigos, a los intérpretes o a los peritos, para que los reconozcan o informen sobre de ellos. Ese documento, ese video no se va a incorporar solo. No es de que ahí está, pónganlo. No, aunque algunos juzgados, ante la ignorancia de las técnicas de litigación, lo hacen así. Y si lo hacen así, qué bueno. Ya ni le muevan, ya ni le muevan. Pero si no, si les toca un juzgado que maneje al dedillo el modelo, les va a decir, ¿cómo va a incorporar la prueba? Ah, pues a través de quién, de un imputado, del imputado, de los testigos, de los intérpretes o de los peritos. Porque ellos son los que lo tienen que reconocer e informarnos sobre de él. Previa acreditación del documento. ¿Quién lo va a acreditar? Pues el más aquí pertinente para acreditar es el imputado, porque el imputado grabó esos videos, son de su celular. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque la incorporación, ¿sí?, de acuerdo al 387, de los documentos o videos, solo se puede incorporar, dice, la prueba material y documental previamente admitida, nada más. Y eso es a través de testigos, imputado, intérpretes o peritos, 383. ¿Y por qué estamos en las reglas de juicio? Ah, porque el 315 nos mandó hasta acá. ¿Ok? Bueno. Y entonces por eso es que lo vamos a hacer en base a aquí, les decía yo el día de ayer, aquí sí lo vamos a declarar. Aquí sí lo vamos a declarar porque precisamente en base a su declaración es como vamos a incorporar ese medio de prueba. Estos son los únicos casos en los que sí se justifica que lo declares. Y solo lo vas a declarar sobre los puntos necesarios o pertinentes para incorporar tu medio de prueba, no para clavarlo. De tal manera que se tome incluso como la declaración a la que tiene derecho constitucionalmente en cualquier momento del proceso. Por lo tanto, señoría, si usted no dispone de otra cosa. Y no me puede negar la juez eso, porque incluso él tiene derecho a declarar. Artículo 377, en cualquier momento tiene derecho a declarar. ¿Sí? Entonces, pues no hay por donde diga que no la juez. Le solicitaría la autorización para que Guillermo pasara al lugar correspondiente y yo, en ese sentido, solicitaría la exhibición del material de imágenes, sea que usted me permita moverlo o que sea el señor ingeniero a indicaciones de un servidor. Bien, en primer lugar, señor Guillermo Campillo García, como le informé desde un inicio, usted tiene derecho a declarar. Si usted decide declarar, cualquier cosa o manifestación que diga puede ser usada en su contra, o bien el derecho que siempre le asiste de guardar silencio, que no puede ser usado en su contra en ningún momento. Por lo tanto, consulte primero con la defensa y posteriormente al micrófono me informa si quiere o no rendir declaración. Hola, señoría. Sí quiero rendir la declaración, señoría. Ok. También le informo que hay dos formas de hacerlo. Una de manera espontánea, que sería que usted de manera libre haga la manifestación que usted considere.
o la otra que sería a preguntas de su defensa. Consulte con la defensa, por favor. Bueno, una no excluye a la otra, porque la ley no dice que si es espontánea no se le puedan hacer preguntas. Entonces aquí lo correcto es asesorarle para que diga de las dos maneras, su señoría, de manera libre y acepto contestar preguntas de mi defensa, no así las del Ministerio Público. En eso consiste la asesoría que le vamos a dar. Creo que ayer lo platicábamos. A preguntas de la defensa, su señoría, por favor. Muy bien. En el eventual caso que el Ministerio Público, los asesores jurídicos y la víctima quisieran formularle algún cuestionamiento, pregunto si usted va a contestar o no. Consulte primero con la defensa. Aunque podría verse como que el que nada debe, nada teme, no lo hagan, no tiene caso, porque no voy a ganar nada. Y al contrario, sí puedo perder. No está obligado a contestar, ni se le puede incriminar por esa situación. Sí, señoría, de antemano me gustaría responder las preguntas a la defensa para resolver el hecho por el cual me están incriminando. Ok, eso ya me lo había contestado, solamente quiero saber si pretende contestar o no en el eventual caso que la parte contraria le formulara preguntas. Consúltelo ahora con su defensa. No, señoría. Ok, muchísimas gracias. Entonces, señor Guillermo, ¿puede pasar de este lado a tomar su lugar? El micrófono lo puede manipular. Para acercarse le pido que hable fuerte y claro. Y me da su nombre completo y correcto, por favor. Tomen en cuenta que el derecho que tiene, que no es una prueba, sino es un derecho, se va a llevar a cabo, ¿verdad? Dice que lo haga libremente o conteste preguntas de las partes. Bueno, en este caso, una no excluye a la otra, pero algunos dicen que la O sí es excluyente. Entonces, pues será en base a preguntas, no pasa nada. También se puede evidenciar o superar contradicciones, pero en este caso no permitimos que el Ministerio Público le formule. El órgano jurisdiccional sí le puede formular preguntas para aclarar su dicho. Y bueno, dice la fracción tercera del 377, que las reglas de las preguntas son las mismas del interrogatorio. Entonces tengan en cuenta eso, porque este artículo 377 nos remite precisamente a las reglas del 373. Preguntas sobre un hecho, que no sean ambiguas, que no sean poco claras, que no sean conclusivas, que no sean impertinentes o irrelevantes, que no sean argumentativas o que no sean ofensivas. Son las reglas para formular preguntas en juicio. Obviamente yo como defensor pues no voy a incurrir en eso, pero sí puedo cometer errores que hagan que el Ministerio Público objete mis propias preguntas. Entonces cuidado con ese tema. No es libre el interrogatorio, sino que está sujeto al 373. Guillermo Campillo, gracias, señoría. Bien, muchas gracias, señor. Pues lo exhorto nada más para que se conduzca con verdad. Le hago saber que puede usted abstenerse de declarar cualquier cosa que pudiera generarle alguna responsabilidad penal. ¿Le queda claro esto? Sí, señoría. Bien, muchas gracias. Entonces, defensa, si va a hacer a preguntas de usted, tiene el uso de la palabra. Gracias, su señoría. Guillermo, ¿podrías indicarle al tribunal cuál es el motivo que quieres declarar? El motivo por el cual voy a declarar. A ver, acá de este lado, dirigiéndose hacia mí, por favor, y fuerte y claro y un poquito pausado para que tome nota. Adelante. El motivo por el cual quiero declarar, señoría, es para esclarecer el delito del cual me están señalando por violencia y amenaza, señoría. Guillermo, ¿me podrías indicar
¿qué es lo que pretendes presentar? Todo dirigido a la respuesta a la juez. ¿Qué es lo que pretendes exhibir a la autoridad? Objeción, señoría. Sí. La pregunta. ¿Ya vieron? Sí te pueden objetar, sí te pueden objetar. Es que Inductiva. no estamos hablando de la defensa, estamos hablando de la declaración del imputado y el interrogatorio o su declaración será preguntas de la defensa. Entonces, me parece que la pregunta es correcta porque le está preguntando qué es lo que pretende presentar. Ya contestará el imputado lo que considere. No procede su objeción, conteste, por favor. Ok, señoría, lo que quiero presentar son los videos en los cuales yo acudí al domicilio. Porque si hubiera procedido la objeción, pues hay que reformular. Ok, dime, Guillermo, ¿por qué motivo decidiste rendir declaración en este momento? Ah, pues porque quiero aclarar lo que ocurrió. ¿Cómo lo vas a aclarar? Bueno, porque yo no estuve presente. Diciendo cómo lo piensas acreditar. Ah, porque yo grabé unos videos. Si yo te muestro esos videos, y entonces ya de ahí te agarras, ¿verdad? Entonces, porque yo creo que estuvo muy peleada la decisión de la juez. La juez sí pudo haber dicho sí es inductiva, porque él todavía no hablaba nada de respecto del tema, ¿no? Entonces, el tema es no achicopalarse, ¿no? Siempre ir preparado para la siguiente pregunta. De la señora Paola porque son los días que a mí me correspondían las visitas con mi menor hija, como lo establece en el régimen de convivencias. Has mencionado un régimen de convivencias. ¿En qué mes lo pretendías llevar a cabo? ¿En qué, perdón? ¿En qué mes y año? En el mes de marzo del 2020. En ese sentido, ¿cómo podrías acreditar lo que aconteció respecto a esas visitas que pretendías llevar a cabo? ¿Cómo lo podrías demostrar? Lo estoy demostrando todos los días del mes de marzo, que me tocaba ir por mi menor hija a las 8 de la mañana para llevarla al kinder, como estaba establecido en el régimen de convivencias del mes de marzo, que aparecen en los videos que presentamos en la USB. Has mencionado que en el USB se presentan diversos videos. Si yo los pusiera a la vista, ¿podrías reconocerlos y narrarle a la juez, lo que aparece en los mismos? Creo que, señoría, tengo la capacidad de explicarle uno a uno todos los videos y cada uno de ellos y narrarle el hecho por qué también yo grababa yo todos los días esos videos. Acuérdense, vamos de nuevo a la prueba documental. El acreditamiento, muchos dicen sentar bases y dicen que eso no existe. Sí existe, es el artículo 383. Los documentos, objetos, otros elementos previos a su incorporación. Estamos previamente a incorporarlos. Serán exhibidos al imputado, a los testigos, para que lo reconozcan o informen sobre ellos. Ahorita nos está informando sobre ese video y solo se puede incorporar la prueba documental que haya sido previamente acreditada. Estamos acreditando que esos videos los tomó él, que él los avala, que él los tomó. Ese es el sentamiento de bases en este caso. Su señoría, toda vez que Guillermo, imputado, manifestado que hizo las grabaciones de los diversos que ya han sido admitidos para su presentación, solicito la oportunidad para ser exhibidos y que los mismos sean relatados por el protagonista de los mismos. Bien, tomando en consideración que previamente ya se había autorizado la reproducción de estos videos,
en razón de que el defensor, bueno, ya había acreditado la pertinencia de los mismos, pues se autoriza que se reproduzca, nada más que eran dos memorias. Fíjense, a pesar de que la juez ya los había admitido, de todos modos fuimos muy cautelosos en cumplir con lo que dice la ley. Acreditarlos por medio de testigo e incorporarlos por medio de ese testigo que los reconoce y los avala, ¿no? Para que no nos vaya a decir la juez, bueno, pero no están siguiendo las reglas que marca el código. Ya no podría porque lo tendría que desahogar, pero tampoco hay que abusar y decir, bueno, pues ahí están y póngalos, ¿no? No. Hay que hacerlo como marca la ley. Si eran dos videos, entonces le pido a la defensa que precise con cuál va a empezar. Sí, vamos a iniciar. Cada USB, tanto la de un servidor como la de la mesa de litigación contraria, contienen exactamente el mismo material gráfico. En dicho material hay dos carpetas. Me gustaría comenzar con una denominada marzo. Bien, adelante entonces. ¿Me permite pasar o que sea... A ver, permítame. ¿Tiene que pasar el señor o se puede a través de la encargada? Se puede a través del personal. Muchas gracias, señor. Buenos días, Reyes. Martes 3 de marzo. Axel Torres Arroyo. Aquí ya se va a incorporar, ¿verdad? Se van a poner los videos del que el señor grabó, porque el delito de violencia es un delito continuado, aunque hay una fecha específica en la que supuestamente se cometió la violencia. En la narrativa que hace la señora en su querella, dice que el señor constantemente es violento y que siempre que la visita para ejercer su derecho de visitas a la menor, que están ordenadas por un juez civil, esa es la justificación de por qué el señor va, que siempre que la visita ejerce violencia. Por ese motivo es que no nada más ofrecemos el video del día de los hechos, sino que esa narrativa que hizo la señora de decir siempre, pues siempre es siempre, o sea, siempre que va, la agrede. Y entonces, a manera ejemplificativa, pusimos videos de diversas fechas donde la visita, que son los que ven ustedes en el lado derecho en la parte baja de la pantalla. De mi hijo. Ya llegó a la casa, ahorita nos va a describir qué está haciendo. Es importante que nos vaya describiendo para que la juez vea dónde está, qué está haciendo, etcétera. Señoría, ¿podríamos hacer una pausa allí para explicar el video? Sí. Guillermo, ¿a dónde te dirigías ese día 3 de marzo que mencionas en el video? Me dirijo al supuesto domicilio donde vive la mamá de mi hija y mi hija. Ajá. ¿Y a quién le estás marcando? A la señora Paula León. ¿Para qué le estabas Le estoy marcando porque tengo que pasar todas las mañanas. Acá de este lado, más de este lado. Tengo que pasar todas las mañanas, como está estipulado, señoría, a partir de lunes a viernes, por mi menor hija para llevarla a la escuela. Entonces, por eso que yo le marco para avisarle, comunicarle que llegue al domicilio donde tengo que recoger a mi menor hija. Gracias. Digamos, continuar si lo autoriza su señoría. ¿Puedo apagar un teléfono que está sonando? Pues sí. No es mío. ¿Podrías pagar si lo autoriza la juez? Sí, sí se puede apagar el teléfono, tiene que estar apagado.
¿Y en qué fecha es este video que estamos viendo? Del martes 3 de marzo. Asimismo, Podríamos comprobar la fecha y hora. las horas aparecen dentro del teléfono y también las corroboro con los mensajes que le mando a la señora Paola cuando le digo que ya estoy afuera del domicilio para recoger a Déjala mi hija. atrás. Ok. Si continuamos, por favor. Gracias. Entonces, eso es importante esa pregunta, porque uno de los puntos que yo les decía es cómo saber que realmente es esos días y esas horas, ¿no? Y entonces él ya lo está aclarando y dice, además hay pantallazos de que son esas horas, esos días que vamos a mostrar posteriormente para acreditar que estos videos son de los días y horas en que yo realizaba las visitas. Y el Ministerio Público entonces tendría que debatir y acreditar que no es verdad. Y no va a poder porque ya se le pasó el tiempo de haber realizado algún estudio o alguna situación al respecto. Y ni siquiera lo argumentó. El mercado no está disponible. Yo soy abogado. Por favor, Es por eso que marco en reiteradas ocasiones, señoría. La señora no le contesta. Y posteriormente, ya que no contesta las llamadas, por lo regular mando un mensaje para comunicarle que estoy afuera del domicilio para recoger a mi menor hija. El número marcado no está disponible. Vamos a bajarnos. Nunca nadie ha venido aquí. No, ese es el domicilio donde señala la fiscalía que proferiste amenazas e insultos. Es correcto, señoría. Es el domicilio donde marca la fiscalía que donde yo en reiteradas ocasiones voy a gritar y amenazar y ofender a la señora. ¿Podrías decirle a la juez qué domicilio es, si es que lo recuerdo? Sí, claro, es en la calle Naranjo, número 202, en la colonia Medias Tierras. Obviamente, después de que no me contestó las llamadas, me bajo del vehículo y le toco el timbre y también le toco el zaguán para, para ver si me puede abrir para ir por mi hija. Y todos los videos vierten sobre lo mismo.
La cámara, lo que le escribo por mensaje, que está también en como imagen dentro de la USB, señoría. Ya posteriormente nos vamos al domicilio. Bueno, señor Guillermo, las referidas convivencias se han modificado y aún no se establecen nuevas reglas. De acuerdo a su parte de... Sabe que estoy afuera de su domicilio, señoría. El número marcado no está disponible. ¿Qué haces en ese momento, Guillermo? En ese momento, señor, salud. Gracias. En ese momento, señoría, ya que no tuve respuesta alguna por parte de la señora Paola, me bajo del vehículo y prosigo a tocarle en el timbre de su domicilio, así como también posteriormente en el zaguán de su casa. Y ya es donde la persona, Lázaro Axel Torres Arroyo, más el favor, ¿La persona que? Lázaro Axel Torres Arroyo, me hace favor de grabarme para tener la prueba de que no me permita las convivencias. ¿En algún momento le gritas a la señora No, en ningún momento. para que salga? No, en ningún momento. ¿La ofendes? En ningún momento, señoría. Como este video, señoría, tengo aproximadamente 80 videos, 70 videos de todas las de reiteradas ocasiones que acudió al domicilio para las convivencias con mi menor hija, donde no obtuve respuesta alguna. Informarle que fui al domicilio, el cual no salió para permitirme las convivencias con mi menor hija. Y ahí viene este domicilio. Bueno, vimos bastantes técnicas. La semana que entra terminamos de ver este video, el desenlace, ¿verdad? El desenlace, pero falta el debate, es muy interesante. Los abogados empiezan a alegar que son pruebas ilícitas, que no tiene cadena de custodia, muchas cosas que vale la pena que revisemos. Pero eso será, primeramente Dios, el próximo lunes. Voy a bajar esta audiencia y esta clase y se las mando. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Primero Dios. Gracias. Gracias. A Evelyn. Gracias, profesor. Gracias. Gracias. Buen día. Lean, por favor, 3.14 y 3.15 para que vaya fijándose el conocimiento. Gracias. Muchas gracias.